Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El fin de pasado estuvimos compitiendo en el regional de Utrecht, donde además conseguimos un top 8, así que me apetecía hablar un poco sobre lo que fue el viaje, la experiencia y sobre todo la preparación antes del torneo, así que vamos con eso. Lo primero antes de un torneo va a ser decidir qué equipo vamos a usar. Yo me identifico como un jugador que siempre busca Pokémon antimeta, es decir, Pokémon que no están dentro del meta, los Pokémon más usados, pero que sí que ganan a los que sí lo están. Esto hace que sorprendas a muchos jugadores del torneo. En este caso identifiqué que Sableye Oscuro sería un buen Pokémon antimeta. Para saber el por qué, vamos a fijarnos en qué Pokémon se usan más. Aquí encontramos como el Pokémon tipo normal por excelencia es Lickilicky. Sin embargo, Sableye Oscuro, al tener el movimiento Puño-Drenaje, no está tan mal en ese escenario. Aparte, tenemos Pokémon tipo Hada como Togekiss o como Tinkaton, que estos no atacan con el tipo Hada como prioridad. Sin embargo, Wigglytuff sí que lo hace. Es precisamente por este último que me eché completamente atrás con la idea, ya que Wigglytuff es prácticamente el peor matchup que puede tener Sableye, y pensé que muchos buenos jugadores lo llevarían al torneo. Es por esto que preferí no jugármela y cambiar de idea, y así es como llegué a Wizzing de Galar también en su versión oscura. Este Pokémon de tipo Hada y Veneno tiene un ataque cargado de tipo Siniestro, y esto hacía que pudiese ganar el enfrentamiento contra el Pokémon tipo Acero y tipo Fantasma que venía ganando los últimos dos torneos, Aegislash. On Batus, he comes from the lower bracket. He reverse sweeps against Boom 20. He gets a job done here and locks that invitation to the World Championship. Así que lo principal era cómo cubrir a Wizzing de Galar en este meta. Lo primero que debíamos cubrir eran los tipo tierra, como Quagsire Oscuro o como Stunfisk, y otros que le podían hacer daño a Wizzing. Así que decidí acompañarlo con uno de los Pokémon que creo que estaban más infravalorados en el meta, Altaria Oscuro. Este Pokémon me parece que era muy bueno, y prácticamente no lo jugaba nadie. Aparte de ser muy bueno neutralmente, ganaba por mucho al Pokémon Quagsire, el cual ya no tenía la cobertura de tipo roca porque la mayoría de jugadores lo llevaban con Aquacola y con Bomba Fango. Parecía la elección perfecta para hacer core con Wizzing de Galar. El resto del equipo eran Pokémon muy meta, pero que a su vez eran muy buenos neutralmente. Aquí tenemos a Quagsire Oscuro, que ayudaba contra Pokémon como Stunfisk, complicado de manejar con Wizzing de Galar, a Lickilicky, que era tan bueno que parecía obligatorio en cada equipo, a Azumarill, que ayudaba contra Pokémon como Diggersby o como contra Altaria, y a Corviknight, cuya combinación de tipos era perfecta para el meta. Bueno, estamos ya en el aeropuerto de Málaga. Estoy aquí con mi hermano y con mi padre. Así que nos vamos ya para el embarque, así que hablamos en un rato. Bueno, acabamos de llegar al aeropuerto de Ámsterdam. Estamos aquí que vamos a pillar el tren de aquí a nada. Así que nada, tiraremos para el hotel y empezaremos a preparar un poco para mañana. Bueno, estamos disfrutando de una humilde velada antes del regional de mañana. Estamos cogiendo fuerza y de aquí a nada entrenamos un poco, nos vamos a dormir y ahora sí a jugar. Bueno, chavales, buenos días para todos menos para mí, que literalmente he dormido 4 horas porque tuve la brillante idea de quedarme hasta las 2:30 de la mañana haciendo mi equipo. Así que nada, hoy puede pasar cualquier cosa. Puedo irme en las primeras 2 rondas, puedo ganar todo. em, Va a ser un misterio. Pero bueno, la vida es muy bonita, así que vamos a ver qué sale. Bueno, chavales, primer matchup del día nos toca contra Normal Heim. Vamos directamente al stream, así que nada, vamos a ver qué sale. A Leaf Tornado Superior, it is him. We'll have to see if it will come into play in these matches. Looks like trainers are locking in, getting ready to go for this winners round 2 in Group A. And we will see a lead that will be not so great for Patoman, but amazing for Normalheim. Breve inciso para explicar el matchup, porque quizá penséis que esa situación es horrible, pero realmente no lo es tanto. O sea, mis dos voladores iban súper bien contra su equipo. Para mi Altaria solamente tenía a Lickilicky y tampoco es tan dominante. Y luego para mi Corviknight solamente tenía su propia Altaria, yo tenía dobleada.
O sea, realmente era una situación en la que podía jugar Quagsire y se veía superior, simplemente cambiar a un volador y a volar. Exactly where you want to see the Quagsire against that Superior here is stored. And as we see here, you sadly are not going to be able to get the move off here first. This is going to do so much damage. It's going to be able to knock out the Aegis Slash with this Flamethrower. Altaria is just not beatable so far. And Shadow Altaria won both games here. Going ahead now, Pataman taking a 2-0 victory early on in winners round number 2 here in Utrecht, showing okay. Congratulations, Pato Man. Undisputed to be one of the best players in the world. I've got a question for you, Pato Man. Do you still feel the pressure in these early rounds? I actually feel it. I mean, coming to the venue, I was thinking, okay, I started in round 2, right? Because I had like the bye, but like then I'm facing Normal King, which is a really good player. I think he got to top 3 in Utrecht 2024. So yeah, and then I saw that Ciego was like so like difficult to deal with, I say. So, but yeah, like really. I was really just about. Bueno, chaval, acabamos de salir tanto en el stream como también una entrevista que nos acaban de hacer. Y la verdad que bien, primer matchup contra un equipo un poco raro con el Cameru Shadow y el Serperior, que además el Serperior en la primera partida me lo han emparejado perfecto con el Quagsire. Pero bueno, Altaria, Oscuro y Corvina son los mejores Pokémon del juego, así que lo sacamos. Y ahora vamos contra Foninio en mesa, así que a ver qué tal. Ganamos, chavales. Tenía un equipo con Shadow Dusnoid y con Empoleon. Empoleon, la verdad que es complicado contra mi equipo porque no tengo una respuesta clara aparte del Quagsire y luego tengo 2 hadas y un Lickilicky. Pero bueno, la verdad bastante sólido. Así que ahora creo que queda una ronda. Si gano esa, ya voy a día 2 como winner. Y jugaría la final de winner del grupo. Y me toca contra o de Rief o Frika. Creo que van a stream ahora, así que estoy ojeando un poco. Y nada, vamos a ver. And then here it comes. All it has to do is wash it down. Wash it down. barely Just about making it. It's Castform. We're going to be able to do it all. Yes, it is. Water Castform, the star of the show. Well, Castform has done it before. Can Castform do it again? We're seeing an instant swap, and we're seeing the Shadow Ball is going to connect here. Is this going to be enough? It doesn't even matter because Pataman has another charge attack. He has the body slam loaded. The world's runner-up is showing who he is and why he was the world's runner-up. He takes this game and it's another day in the office. Pataman moves on to day 2. Bueno, por mi parte, acabo de perder una partida contra un Castform, así que probablemente estoy washed. Pero vaya, el tema es que ganamos el enfrentamiento, estamos ya mañana, en la Winner Final del día 2. Así que veremos. Y bueno, y por otra parte, mi padre que acaba de ganar no su primera partida, o su primer matchup, sino su segundo también. Unas palabras para el público. Pues nada, aquí estamos intentando parecernos algo a nuestro hijo. El trabajo está dando sus frutos. Y bueno, por mi parte, mi hermano, que ha perdido la primera, pero sigue remando, ha ganado la siguiente. Y ahora le toca contra el mismo chico contra el que perdió en Praga. Así que busca su revancha. Vamos a ver qué sale. Mi hermano acaba de ganar la ronda 2 de loser. Va contra el Braiano. Y bueno, está a 2 rondas de puntuar. Es decir, que si gana esta y gana la siguiente, se lleva como 160 puntos o algo así. Y se queda al límite, pero creo que sí que llegarían los puntos para clasificarse. Así que nada, a ver si se le da bien. Nada, está fuera. Ha perdido la última partida. La verdad que es muy complicada porque tenía que cazar el Forre 3 con el Quagsire y el rival ha empezado con Feraligatr la última partida y mi hermano con Quagsire, entonces era complicada remontar, la verdad. Así que nada, está fuera del Mundial esta temporada, pero esto tiene que ser pues una motivación para la siguiente y todavía más fuerte. Entrenar lo máximo. Yo, what's up? Yeah, I'm recording a video. He is the best player in the world. Oh my God. Thanks, man. Y eso, nada, la siguiente temporada más y mejor.
Y a ir a decir al público, Jorge, Siguiente papel. a la siguiente papeada. Pues. Volviendo ya para el hotel, después de un día bastante largo y cansado, la verdad. Han sido rivales duros y mañana lo serán todavía más, seguramente. Me toca a Nicor en la primera ronda. Luego, si ganase, me tocaría, creo que o Sisuailus o Nesabeza, me suena. Entonces, pues nada, hay que coger fuerza y hay que preparar los matches. We have a lock-in. We're getting ready for the first game today. Here we go. Bottoman on your left, Anikor on your right. It is the Azumarill into the Mandibuzz. This is a great lead for Bottoman. Yeah, as you were predicting, he was bringing that Mandibuzz again, as he brought so many times yesterday, and Patoman has read that. With so much energy, is this going to be the right decision? Oh, Bottoman's trying to get the Fastech down, but Napoleon Steel typing comes in clutch here. Hydro Cannon is loaded. Anikor, from the depths of despair, he led his Mandibuzz into an Azumarill with a Galarian Weezing in the back, and he's still... Bottoman on your left, Anikor on your right. We have the Shadow Quagsire against Medicham. This is a pretty neutral matchup for both trainers. Shadow Quagsire does get quicker to its... Whoa. Anikor, he did it in the first match of the game. This was insane. I'm flabbergasted. Anikor might be as well getting that Hydro Cannon. He wasn't sure, I think, at the very end. Bueno, acabamos de perder contra Nicor. La verdad que era un matchup medio neutral, pero el Empoleon era bastante complicado de manejar. La primera tuve buen lead, luego no había respuesta al Empoleon porque mi estrategia era como intentar sacarlo con el Azumarill y luego emparejar el back, pero es verdad que me sacó energía y ahí era ya muy complicado de ganar. Y luego la segunda, yo creo que también bastante complicada, la verdad. El Medicham ahí hacía mucho con... Tiene yo el Altaria detrás y el Quasir de lead. Pero bueno, estamos en loser, nada que no se pueda remontar. Ahora vamos contra Coxiac, me parece, que tiene un Firu, Stunfisk, Empoleon, que también es jodido, pero bueno, hay que remar. Has to throw here against the Licky. This will knock it out, but we still have that Quagsire with 1 HP in the back. The Quagsire is going to have that awkward tail start already, and the Quagsire will take down the Fearow from the sky, making the score even again. It's gonna be 1-1 in a decisive game number 3. Going ahead now, Kokshek sets down for Patoman there. He's gotten the 2 shields now from the side of the Fearow there, up the side of the Kokshek, and able to get to yet another air cutter before he goes down with another attack boost. This is going to be a triple boosted air cutter. Let's see how much damage it's going to do. It's going to do so much damage against the Fearow. But let's take a look here. This is going to be enough. Can the Fearow do it? I love this play by Patoman, getting that out there. He didn't want to take a body slam or any of the damage from that Licky. And now Kokshek, even though he has the damage, he knew that it wouldn't be enough to knock out. Patoman gets to another body slam, knocks that Fearow out of the sky, stays in on the loser's side of the bracket. Ganamos contra Coxiac por un peo, la verdad, pero ganamos, que es lo importante. Y nada, le debo la vida al DRE en este punto, la verdad. Pero bueno, el caso es que seguimos en el torneo. Este creo que era el impulso que me hacía falta para venirme arriba. Y nada, hay que seguir remando. As these Swallows, if you realize that this Galarian Weezing could be too strong, do you risk Shadow Quagsire matching up versus Shadow Altaria? Let's see how both trainers adapt to this. These Swallows needs to make a comeback. Bottoman leads Shadow Altaria. This is a great step forward. Quagsire. I mean, you could have knocked it out with a Charge Attack or a Fast Attack. It doesn't matter. These Swallows ties up. Locked in and... Go quickly! Dartrix, go quickly! Dartrix out! Launch your Brave Bird! Here it comes! Taking down Bottoman! Boom! Oh my goodness! Fantastic play from Z-Wireless! Dartrix the Owl finishing it. Y así fue como acabó para nosotros el Regional de Utrecht, con un top 8 que no está mal, pero siempre se puede aspirar a más. Así que nada, si queréis seguir viendo vlogs de este estilo, podéis suscribiros, dejar un like y compartir, que siempre ayuda, y nos vemos en el siguiente.